Marcial, bienvenido a En tu caja o en la mía. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú? Pues bien, ¿verdad? Que parece que preguntarnos cómo estamos parece que es una pregunta como que tiene músculo ahora, ¿verdad? Que parece que esas de las que se siente de verdad y ahora lo preguntamos con sentido y con razón. Oye, ¿cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, siempre vamos a decir que bien, ¿no? Siempre bien, aunque la procesión vaya por dentro. La Pero sí, pero el bien, bueno, eso significa que hay esperanza. La procesión y la profesión, porque ¿cómo lleváis alguien que está metido desde el episodio, si no me equivoco, 1221 dentro del tren de cercanías que es Acacias 38? ¿Cómo Ajá, es de repente parar en seco? Porque yo me imagino que tenéis una metodología súper exigente, un ritmo muy, ajá. muy marcado, una exigencia fuerte, de repente, pum, poner el kilómetro cero y decir, bueno, ahora hay que pausar. Bueno, yo no llevo desde el principio. Yo acababa de Sí, eso arrancar es. el tren. Entonces no me ha costado tanto parar. Supongo que a mis compañeros que llevan desde el principio, llevan mucho tiempo, tampoco les ha importado parar un poco la locomotora, ¿no? Que creo que esto es extrapolable a todas nuestras vidas y nuestra condición de Homo sapiens en este momento de nuestra vida. Parar un poco, ¿no? Parar un poco. A mí no me ha importado, parar un poquito, aunque necesito otra vez calentar motores, eso está claro. Pero Marcial, ¿tú crees que vamos a aprender la lección de todo esto o no? Debemos, no sé si la aprenderemos, pero debemos, ¿no? Se dice, bueno, la historia y la historia de nuestra condición humana nos lo dice, ¿no? Desde su, desde su más allá y desde su más acá. Hay que aprender de los momentos difíciles, de las crisis, y aprender a utilizar el instrumento malogrado, ¿no? que tenemos, y sacarle otras armonías. Ajá. Bueno, aunque luego dicen que 100 años después volvemos a cometer los mismos errores, pero bueno, hay que tener esperanza siempre, que es de lo que se trata, ¿no? Oye, ¿y cómo es tu día a día dentro del confinamiento? Se lo estoy preguntando a todos tus compañeros. Yo a esta serie de entrevistas, de conversaciones, lo estoy llamando el corazón de Acacias. Efectivamente, tú te has sumado desde el episodio, como bien digo, el 1221, ya con el tren en marcha. Sí. Pero, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo es tu día a día? Pues hay altos y bajos. Yo, la verdad que soy una persona que siempre tenía como por el lema así irónico, decir, como fuera de casa en ningún sitio. A mí que me hayan llamado titiritero no me importa, para nada. Bueno, claro, en el mal sentido no, pero a mí me ha encantado siempre mi trabajo en el sentido de esa cosa nómada, ¿no? De ir para allá, para acá, sobre todo el teatro. La televisión es un poco más de fábrica, de ir todos los días al mismo sitio y tal, y en ese sentido me gusta menos, ¿eh? Pero bueno, también tiene su aquel, pero el teatro, yo sigo con el teatro, vengo del teatro y a mí me ha encantado siempre el bolo. más de un mes en un teatro en programación, ya me he empezado a sentir un poco raro. Pero y entonces, en ese sentido, lo estoy llevando un poco mal, ¿no? El no poder viajar, sobre todo. No poder salir de casa, en concreto, de salir de casa y irme a un bar y tomarme una copa y todo esto, me da un poco igual. Me gusta la casa también en el sentido de habitarla y de vivirla y de sacarle su rendimiento, y que no se lo sacas el resto del año porque no hay tiempo, porque estás de acá para allá, ¿no? Entonces, como todo el mundo, supongo, estoy eh, aprovechándolo y haciendo cosas que tranquilamente no puedes hacer el resto del año, ¿no? Como leer, crear, y tiempo para incluso para aburrirte. No me gusta la palabra aburrirme, pero sí
hacer las cosas un poco como vienen, ¿no? Y sobre la marcha y ahora hago esto, ahora no me apetece y hago lo otro. Y bueno, en ese sentido sí me está gustando. Yo muchas veces digo, yo me quedaría así, porque bien. Los días que lo llevo bien, ¿eh? Los días que el confinamiento lo llevo bien. Otras veces me cogería mi coche y mi furgoneta y me iría volando a algún sitio. Pero bien, con altibajos, con altibajos. Oye, ahora que has dicho lo de titiritero, me hace especial curiosidad precisamente ese término, porque, bueno, en Italia sería casi un cumplido. Pero es curioso porque ahora mismo en este estado, y además lo han dicho todas las estadísticas, se está consumiendo cultura pero por minuto. Es decir, se está consumiendo cultura más que nunca, se está consumiendo hasta el teatro digital, zarzuelas, óperas, series, películas. Yo creo que se nos va a quedar pequeño ya Netflix o HBO o lo que sea. Pero me has tocado la fibra con el tema del teatro. Oye, tú que eres un hombre de teatro, puro y duro, ¿cómo te imaginas que va a ser el teatro después de todo esto? Porque raro va a ser, porque hablaba antes con una compañera tuya, con Silvia, con Soledad, con Silvia Martín, la que decía que reflexionaba que abrir un teatro a 1/3 de su capacidad es inviable. Es inviable. ¿Cómo te imaginas el teatro después? Bueno, esto a las salas de pequeño formato, pues no sé no sé cómo va esto. Supongo que a las salas de pequeño, bueno, sí, sé cómo va. A las salas de pequeño formato que tengan 50, 60 espectadores, pues como suelen ir normalmente 30 o 25, pues no le va a afectar mucho. Pero bueno, es verdad que hay otras salas o otros acontecimientos teatrales en pequeño formato que les va muy bien. Y en los grandes teatros, pues sí, va a ser difícil recuperarlo, pero yo creo que la gente lo va a necesitar. El teatro sigue vivo. Y la gente, y yo creo que después, como reacciona a igual que años atrás, como reacciona a tanto consumo de televisión y de programación en casa, la gente se hartó un poco y reaccionó y empezó a ir al teatro y a conciertos y a que le cuenten historias fuera de casa. Yo creo que tengo la esperanza, o yo creo que sí, que, que va a ser una reacción lógica, que la gente tenga necesidad de quitarse el Netflix y el HBO de encima y ver cosas en vivo y en directo, que yo creo que incluso la gente que no lo ha experimentado lo querrá experimentar o lo empezará a experimentar. Lo que pasa que, bueno, con esta con esta escalada tan graduada, pues económicamente va a ser difícil de sostenerlo. Eso está claro. Porque precisamente pasa eso, ¿no? Que se consume más cultura que nunca y de repente es la cultura en la que aparentemente va la última del vagón para empezar a arrancar el país. Es un poquito un contrasentido, ¿no? Cuando hemos necesitado la cultura, nos hemos tirado directamente a Internet, a las redes sociales, a YouTube, a Instagram, a lo que sea, y de repente la cultura va después. Es como un contrasentido un poco extraño. Eso es lo que dicen algunos y lo que piensan algunos, ¿no? Incluso nuestro ministro de Cultura lo dejó ahí de lado, ¿no? Pero, ostras, es que más claro que el agua. Yo creo que la cultura, la gente, bueno, lo estamos viviendo. Sin cultura no hubiéramos podido sobrellevar este encierro. El aburrimiento después de las guerras y después del odio es lo peor que le puede pasar al ser humano. Es más, creo que del aburrimiento salen los peores vicios del ser humano y las peores inclinaciones. Entonces, no quiero decir que nos matásemos en este confinamiento si no hubiera habido nada, pero lo hubiéramos pasado fatal. Dice, no sé cómo era aquel refrán, dice, cuídese aquel de la mente ociosa, ¿no? De la mente cuídese aquel de la mente ociosa. Bueno, hablemos de don Marcos Bacigalupe.
¿Dónde acaba Marcial y empieza Marcos? ¿Y dónde empieza Marcos y acaba Marcial? Bueno, mira, como te he dicho antes, este señor creo que es un nómada también, ¿no? Yo me considero un poco nómada, la verdad que sí. Pero este señor es ahora se le presenta en la serie como un señor estabilizado económicamente. Emocionalmente no, porque viene buscando emociones, pero fue un inmigrante, ¿no? En aquella España de finales del siglo XIX, este es un señor que se va a hacer las Américas, un indiano que ante la escasez y la precariedad que vive en su país, concretamente en su localidad, en Santander, en aquella época todavía no se llamaba Cantabria, era Santander, eh, este señor se va a buscar fortuna y, y bueno, cuando viene y se presenta en la serie, es un hombre ya muy vivido y muy recorrido y estabilizado económicamente, pero muy solo. Tiene una hija, eso sí, pero bueno, una hija jovencita, pero él, bueno, viene con una idea muy romántica en su cabeza y es recuperar eh, su identidad y el afán de integrarse otra vez en sus raíces que, y a través de una mujer, qué mejor manera, ¿no? También con sus negocios y sus cosas y sus pretensiones de sobrevivir y de incrementar su bienestar nuevamente en su tierra, pero a través fundamentalmente de una emoción amorosa y erótica, ¿no? Que es mi partener en la serie, Felicia, Susana Soleto, Que y que hablaremos con ella mañana, por cierto. ah, sí, 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 sí. Y bueno, no sabemos todavía si le saldrán las cosas bien o mal, porque es un vaivén de emociones. Eh, ya se sabe, cuando alguien pretende lo que más quiere, pues hay un sí, un no, luego un sí, luego tal. Bueno, vamos por partes. Marcial, ¿tienes tú redes sociales, por cierto? No, No. Pues no, imagínate que tu personaje lo tuviera y le sí, mandara un tweet a ese amor erótico platónico que tiene con el personaje de Susana Soleto, pero pero no le hace falta. sí, pero ¿qué le Si diría? vive En en este la, si, si se ha puesto a vivir enfrente de ella. Por eso, imagínate que están confinados, pared con pared, ¿qué Ah, le bueno, diría? claro, ya, ya, ya. ¿Qué le diría en ese mensaje, en ese tweet, en ese mensaje de Instagram? ¿Qué le diría a tu personaje, a ella, al personaje de Susana? No sé, que se viniera a vivir conmigo, que se confinase conmigo, Sería una ¿no? buena opción. Oye, hablando de esto, mira, Acacias, salvando las distancias, ¿vale? Yo digo que es como un gran tablero de ajedrez, muy a lo Juego de Tronos, Sí. donde pasa un poco de todo. Tenemos dos bandos, tenemos gente que lo pasa mal, tenemos una mala malísima, tenemos de todo. Ujú, ujú. ¿Dónde se sitúa, aparte de esa relación romántica y me ha gustado mucho, lo que me has comentado de tu personaje es recuperar su identidad, ¿no? Recuperar sus raíces de su personaje. ¿Dónde se sitúa dentro de este tablero de ajedrez tan complejo que está ahora mismo Acacias? ¿Por dónde lo situamos? ¿Por dónde se va a mover? ¿Por dónde se va a mover? Yo no lo sé, porque esto son siempre cosas de. Bueno, sí sé cosas, pero no las puedo desvelar, ciertamente. Pero, ¿dónde se va a mover? Bueno, pues él sigue moviéndose y creo que todavía le queda largo recorrido en conseguir una estabilidad, como te he dicho antes, una estabilidad con una mujer que es el amor de su vida, o él cree que es el amor de su vida. Buena Ahí apreciación. está, ahí está empeñado. Ella no lo tiene tan claro, aunque va cediendo, va ablandándose, va cediendo. Pero es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil conseguir al amor de tu vida. Y pregunta directa a tu personaje, ¿conseguirlo a cualquier precio? A cualquier precio. De hecho, va a utilizar A eso iba yo. métodos poco ortodoxos.
Es ahí parte de los secretos, ¿no? Que Sí, despliegue el señor Bacigalupe, sí, 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 sí. que parece bueno, Sí, parece estar muy enamorado, pero detrás de ese amor, diría yo, sin sí, revelar mucho, que sí. más que amor, como diría la canción, un poco de obsesión sí que hay, ¿no? Ah, sí. Bueno, todo amor es obsesivo. Me dirás que no. Quien lo ha vivido lo sabe. Todo amor es obsesivo, si hay amor de verdad. Otra cosa es que luego se equilibre, se calme, se negocie bien y tal. Pero, pero todo amor hay una obsesión y bueno, bendita obsesión. Bueno, te quiero sacar una sonrisa, ¿vale? Vamos a abrir un pequeño corchete. Ujú. Yo te conozco tu carrera profesional, pues creo que desde el año 95-96, que te he conocido en grandes proyectos, pero tú te has dado cuenta que analizando, tú has previsto un poco todo esto que estamos pasando, porque has pasado por el hospital más grande de nuestro país, llamado Hospital Central, de repente viviste un cataclismo de la leche llamado rabia, pasaste también a servir en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, pasaste en una serie así y ya llegamos hasta ahora, ya llegamos directamente a Acacias 38. Eso lo llevas en el ADN, esto de la pandemia ya, ¿no? ¿O no? Es verdad, virus por todos los lados. Porque qué proyectazo también es de rabia. Yo me acuerdo haber conversado Sí, contigo de ese proyecto. También parecía muy extraño, nos veía todo muy lejos, lo veíamos como muy lejano, pero sí, mira, ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, es que la primera palabra que se nos viene con toda esta situación es lo de la ciencia ficción, ¿no? Es la primera definición que se nos viene. Esto parece, pero tampoco es algo nuevo. Desde que el hombre es hombre han pasado. Mira, hace poco he visto, he leído y he visto la película El médico, de la que se ha hecho un musical y tal. Y bueno, habla sobre la peste en Europa en el siglo XI y era lo mismo. La gente se tenía que meter en sus casas y no solo meterse en sus casas, sino lapidarlas. Era algo. Entonces, bueno, la gripe, la mal llamada gripe española de hace medio siglo, en fin, quiere decir que no, que tampoco es algo nuevo y según dicen los científicos, seguirá ocurriendo, seguirán ocurriendo. Estamos muy acompañados de seres invisibles. Suena a ciencia ficción, Y pero de ahí que si no aprendemos la lección, pues otros dentro de 50 o 100 años nos volverán sí, a dar, pero también con la mano abierta, como se suele decir. Oye, sí. quiero recordar un trabajo tuyo maravilloso, también otro proyecto. ¿Cómo has vivido esto del anuncio de el review de Los Hombres de Paco? Perdona, perdona, no te he entendido. ¿Cómo has vivido ese reencuentro aparente, ese volver a rodar que van a tener los hombres de Paco? ¿Qué te ha parecido? Como espectador, me refiero, porque tú estuviste en El Comisario, por ejemplo. ¿Qué te parece que las obras o las series que tuvieron éxito vuelvan a aparecer 20 años después? ¿Te imaginas que te llamaran y te dijeran, oye, que Hospital Central vuelve? ¿Qué tal te Bueno, parecería? a mí me parece estupendo. A mí hay una pregunta que me hace todo el mundo respecto al comisario, Sí. que, que siempre me dicen, ¿cuándo volvéis? Ahí siempre la gente que me para por la calle o por sitios, es una de las preguntas más recurrentes. ¿Cuándo volvéis? Nos gustaría que volvieseis. Entonces, bueno, pues me parece bien que cuando algo ha gustado se vuelva. Si se puede, puede ser de una manera diferente o aportando nuevas cosas, mucho mejor, pero que supongo que es lo que harán el equipo de los hombres de Paco. Me parece muy bien. Marcial, 20 años han pasado de Hospital Central, ¿quién lo Del diría? comisario. No, no, y de Hospital Central, ¡Ay! ¿no? Del central. 20 Ah, años han pasado. sí, bueno, debo decirte que el Hospital Central fue una cosa como Testimonial, sí. muy testimonial, ¿no? Incluso no fui yo como actor a esta serie, 2 o 3 capítulos, sino como personaje del comisario, como Pope del comisario, junto con Juanjo Artero García y Charlie, fuimos los dos a investigar un caso que ocurría en el Hospital Central, pero como personajes. Y entonces, bueno, lo recuerdo, yo era un niño, ¿eh? Ya casi no me acuerdo. Bueno, cerremos este corchete y volvamos a Acacias, al señor Bacigalupi. Oye, ¿cómo recuerdas, porque lo he hablado con todos tus compañeros, ¿cómo recuerdas los últimos días de rodaje cuando cuando venía todo esto de la pandemia? Se notaba ya ambiente
un poquito más tensionado, ¿no? Porque no deja de ser una serie, una ficción. Tú hablas de la relación amorosa entre dos personajes. Complicado sería, ¿no? De enfocar, de decir, esto no nos puede estar pasando a nosotros. No, no, claro, claro. No, además yo veía que ya había compañeras en peluquería, y algún cámara ya con mascarilla y tal, ¿no? Entonces yo es que soy muy inconsciente con estas cosas y hasta que me lo creo, tardo, ¿no? Pero veía gente bueno, que ya hacía 2 días nos habíamos dado un beso de bienvenida al trabajo, como cada día, y, y ya había rechazos y cautela. Y chócame el codo, ¿no? Como se suele decir. Sí, 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 sí. Recuerdo que fui a dar un beso a una compañera y no. Y era como algo entre. Yo entendía que hubiera cautela, pero era como, incluso en algún momento, como algo personal, ¿no? Decía, pero bueno, pero que no es para tanto, ¿no? Y fíjate, luego, Fíjate que fue. luego me ha dado la no razón, porque no tenía razón en no creérmelo. Pero bueno, eso le ocurrió supongo que a más gente, pero era una situación muy extraña. Encima, nosotros que tenemos un trabajo ya no con los técnicos, bueno, con una peluquera, por supuesto, y un contacto muy directo, con otro tipo de departamentos, menos, pero entre los actores, imagínate, y yo que estaba ahí a pico y pala con mi novia, que lo primero que quieres es conseguir un beso, ¿no? Pero entonces, bueno, y además incluso veía los capítulos que venían y bueno, había algún contacto físico, ¿no? Y decía, ¿esto cómo lo vamos a hacer? En fin, es extraño. Y ya te digo, concretamente con la característica de el carácter, perdón, de nuestro trabajo como actores, más todavía, ¿no? Pero bueno, sí, nosotros nos tocamos, nos abrazamos, nos besamos. Es una serie en la que hay muchos amoríos. Bueno, en Sí, fin. sí. Oye, Mm, ¿cómo te imaginas el día mm. después? Porque yo me hacía una pregunta el otro día, yo mismo, ¿eh? De, oye, ¿te imaginas un beso de Romeo y Julieta con mascarilla incluida? Porque se están estableciendo protocolos para que volváis a rodar pues todas las Sí, series, todos los proyectos. ¿Cómo vamos a hacerlo sin ese contacto físico? ¿Te lo has imaginado ya no o lo todavía sé. no? Creo que los guionistas, incluso tengo entendido, no solo en nuestra serie, sino en todas, tienen que transformar los guiones. Bueno, para volver hay que hacerse unas pruebas, está claro, para poder volver para estar tranquilos unos con otros. Y supongo que habrá que transformar guiones. Yo tengo un rol en esta serie que es un Don Juan, donde tiene que vivir un romance, ¿no? Eso está claro, no voy a hacer spoiler de nada, pero tiene que vivir un romance con otra protagonista. Eso habrá que cambiarlo, pero bueno, no lo sé. Es un reto. Es un reto. A ver, bueno, el amor platónico también es muy bonito. Bueno, que me cueste. A mí me gusta también eso, ¿no? Si lo transforman en algo que me cueste más todavía y que haya muchos problemas para acercarme a mi amada, pues mucho mejor, más interesante, dramáticamente hablando. Bueno, hablando de dramas, que Acacias lo es, porque madre mía, yo en este tipo de presentaciones donde pintamos, damos una brocha de lo que es el personaje, siempre a todos, sin distinción, recurro a un clásico que es el de Miguel de Unamuno, Niebla, donde el protagonista se encuentra con sus personajes, ¿no? No es que se enfrenta a ellos, ¿no? Pero tienen ese encuentro. ¿Te imaginas haberte encontrado en este confinamiento, estar ahí en tu casa con tu personaje? ¿Cómo sería esa conversación de verle físicamente a ese Don Juan en ciernes, que es tu personaje, el señor Bacigalupe? ¿Y tú qué te gustaría preguntarle si le tuvieras físicamente a tu lado y qué crees que te respondería? Le diría que cómo es un viaje en barco
de 2 meses, un viaje transatlántico en el mar de 2 meses. A mí es algo que me encantaría hacer hoy en día. ¿Cómo es estar en el mar 2 meses en un viaje a México? En este caso es donde se va este señor. Y me encantaría... bueno, siempre nos pasa, ¿no? A los actores nos hacemos ese tipo de fantasías, ¿no? ¿Qué sería vivir en aquella época? ¿Qué sería viajar por el mundo y negociar con el cobalto y con el aluminio en México, en el México de aquella época? Bueno, no lo sé. Cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero eso lo tenemos como algo romántico, pero eh, le preguntaría, claro, vivir en otras épocas siempre nos intriga, ¿no? Y esta es lo bueno que tenemos los actores, ¿no? Que podemos vivir un poco, meternos en ese imaginario. Eso es. Yo creo que te respondería, si vienes para México no cojas el Titanic por si acaso, pero en ello estaría. Para ir terminando, te voy a... Que lo mismo no puede atracar. Que lo mismo lo atraca. Quiero hacerte una pregunta ya para terminar. Un poquito de ejercicio de memoria, además yo creo que lo tendrás fresco. Si tuvieras que elegir, extractar una frase de tu guión que definiera qué es, cómo va a ser o cómo es tu personaje, ¿cuál sería esa frase de tu guión que le diera forma, que lo definiera, Marcial? ¿Cómo era? Significaba vivamos el presente. ¿Cómo era? Que me gustaba esa frase. Todos. Sí, y que viene muy al cuento, y viene es muy actual. También hay muertes imprevistas. Chimpum. Amigo Marcial, ha sido un placer enorme. Simplemente dejarte la última pregunta, es una reflexiva boomerang que llamo yo. ¿Nos hemos acercado a lo que te gustaría que comentar, pintar, dibujar de tu personaje? ¿O te gustaría que dejáramos una firma o una rúbrica especial para definir a tu personaje, al señor Bacigalupe, dentro de Acacias 38? No, yo creo que el denominador, lo que más le define a este personaje, creo que lo hemos comentado, que es la búsqueda de sus raíces, de su identidad. Sí, la búsqueda, porque por muy nómadas que seamos, la tierra, nuestra cuna, donde nos hemos criado, me presumo de ser un nómada, pero siempre me gusta volver, me gusta irme, pero volver. O sea, hemos dicho recuperar raíces, hemos dicho nómada, y si a ese último ingrediente le añadimos mucho amor, como diría aquella, ya tenemos mucho amor, ya tenemos al maestro Bacigalupe perfecto para disfrutarlo en Acacias. Mira, ya que estoy viendo ese póster de fondo, yo creo que tu personaje es un poco de esos de día de vino y rosas, que ya le ha tocado, porque me encanta el cartel que tienes justo de fondo en ese armario, es maravilloso. Que mucha... Es verdad. Que muchas gracias por habernos regalado este ratito para dibujar el corazón de tu personaje en Acacias, que te cuides mucho, que estamos deseando que volváis, que la cultura, el motor de la cultura también arranque, y que la próxima sea paseando por esos maravillosos decorados de Acacias y ojalá con ese personaje tan maravilloso que has creado. Ojalá, me encanta, tengo muchas ganas, he hecho mucho de menos esas calles madrileñas de principios del siglo. La verdad que sí. Marcial, sí. Ha sido un verdadero placer. Cuidaros mucho, que ya queda poco. Y cada tarde nos vemos en Acacias, amigo. Muchas gracias a vosotros y a ti, que eres muy majo y muy simpático, y ha sido un placer estar contigo un ratito. Claro que sí. Disfrutar. Beso enorme, cuidaros mucho. Eso, chao.